Bueno, el día de hoy quiero hablarles sobre la cuarta revolución industrial y específicamente sobre la fábrica inteligente y los nuevos paradigmas. Quiero que comprendamos qué es esta cuarta revolución industrial y cómo va a cambiar los modelos de negocio, la forma en que hacemos las cosas, también el impacto que va a tener en la civilización, porque no solamente nos va a ayudar a ser más productivos, a tener muchas nuevas cosas muy interesantes que se pueden hacer con la inteligencia artificial, la robótica y todos estos conceptos nuevos, sino que además nos va a ayudar a resolver un problema que es preocupación de todos hoy en día, como es el cambio climático y la posibilidad de una catástrofe ecológica que amenaza a la humanidad. Y entonces quiero que entendamos que esto no es una moda pasajera, que el cambio que va a ocurrir es un cambio disruptivo, que se va a dar muy rápidamente. Es una revolución que todavía no alcanza su punto de inflexión, pero que ya inició y que debemos prepararnos para ella, porque es un tema de sobrevivencia para nosotros, para nuestros negocios y la civilización en general. Vamos a, más que a mencionar y explicar las tecnologías en forma independiente, quiero dar la visión general, quiero que veamos el bosque y no nos enfoquemos en los árboles, para entender cómo funciona todo esto y cómo va a afectar nuestro entorno y por qué debemos prepararnos para ello. Vamos a iniciar explicando lo que es la realidad aumentada y por qué es importante este concepto tecnológico. Eh, Por lo menos los que ya tenemos cierta edad nos acordamos del cambio disruptivo que provocó el pasar de un sistema operativo como el DOS, que se usaba en las primeras computadoras, al Windows, al usar una interfase gráfica. Por ejemplo, Internet, eh, durante muchísimos años, del año 70, era usada por especialistas, sin embargo, hasta que tuvimos un navegador como Netscape, que nos brindaba una interfase gráfica para poder visualizar la información, realmente se masificó el uso de la tecnología y tuvo el impacto que ha tenido en todos estos años el desarrollo de los negocios, las redes sociales, etcétera, porque facilitaba su uso. Igual va a ocurrir con el concepto de realidad aumentada, porque es una nueva forma de interactuar con la información, que nos va a hacer muchísimo más fácil acceder a ella y que va a aumentar extraordinariamente la cantidad de información que podemos ver al mismo tiempo. Bueno, empecemos por mostrar un video que ilustra este concepto. Now, not only does the HoloLens 2 recognize me, it also recognizes my hands. Look at this. Fully articulated hand tracking. And as I move my hands around, the HoloLens 2 is actually calibrating to my unique hand size. And of course, not only does the HoloLens 2 recognize me and my hands, it also recognizes the world. Welcome to my mixed reality home. This is the place where I have all the apps and content that I use every day. Let's check some of them out. Now, I've seen many people put on HoloLens for the first time, and the first thing people do when they put on the device is they reach out their hands and try and touch the holograms. And now, you can. Look at the way that the hologram is responding to my hand, almost inviting me to touch it. And in fact, I can just grab this corner to resize it. Or I can rotate it. Or move it. That's right. We are touching holograms. This is an app I've got called Spatial. Let me just put it right there. I've got another app here called Vuforia View. Now, it's a little big, so let me just use two hands here to make it smaller, and then rotate it so you can see. There we go. And then let me put it down here near Spatial, maybe make it a bit smaller. Yeah, that's nice. Alright, now let's switch gears and talk about a different kind of application. I've got a browser over there, but it's kind of far away, and I don't really want to walk over there, so let me just call it over with my voice. Follow me. This is a browser that's running Microsoft Teams, which is a tool that we use back home to collaborate. Let me see what the team's been working on. Okay, it
looks like they've got a surprise for me in the Playground app. I just have to say the words show surprise. Alright, so let me just open up that start menu here, and then place the app, and then launch it. So now we're actually exiting my mixed reality home and going into an immersive experience. But notice that that browser that I had actually followed me in. Now this can actually be really useful when you have things like emails or PDFs that you need to reference while you're doing your work. I don't really want it following me around though while I'm showing you all this cool stuff, so let me just put it over here, and then we'll get back to it later. Welcome to the Playground. We spent years exploring and refining interactions for HoloLens 2. And the Playground is just a tiny sampling of the many prototypes that we built, tested, and learned from. Our approach is basically to try out as many things as we could and look for the things that stood out. So, for example, here I've got 3 sliders. Each of them is controlling this wind farm simulation, but each in a different way, using a different interaction technique. One of the things we tried is this touch slider here. So here I can just stick my finger in the slider and have it go to a particular value to control that wind speed there. It felt okay. We also tried this push slider. So this guy kind of nudged from side to side, kind of like an abacus, which was interesting. Now, the interaction that really took home the cake, though, was this pinch slider. The way that works is you just pinch it and move it wherever you want. And what we found was that people really like that tactile sensation of their fingers touching as they grabbed and then released. Alright, now let's move on to a different kind of control. Buttons. How do you press buttons on HoloLens 2? Well, you just reach out and press them. Now, one interesting thing that we found about buttons was that the size of the buttons actually impacted the way that people interacted with them. So, for example, for the smaller one, most people would use 1 or maybe 2 fingers, but for the larger one, pretty much everyone used their entire hand. And this is kind of interesting when you think about it, because these objects don't really weigh anything, they're just digital things, but despite that, people would treat them like real things, almost as if the bigger one had more weight. I just love the way these move and the sounds they play when I press them. It's great. Alright, how about something that uses all 10 fingers? Well, to test that out, we built a piano. So here I can just play a chord, or I can play the keys one at a time. Alright, so where's that surprise that the team had for me? Oh, that's right, I had to say those words. Show surprise. Ooh, look at that hummingbird over there, it's gorgeous. I wonder if it will fly to my hand. Yeah, oh wow. This is beautiful. I just love the way that it's following my hand around. I've got to tell the team, they've done a great job. And in fact, I don't even need to use my hands to do this because I can use my eyes and my voice. That's right, HoloLens 2 has eye tracking. So I can just look over to this browser here and look at the bottom of the screen to scroll it, and then send my message. Start dictation. The hummingbird looks great! Exclamation mark. Send. Bueno, eso que acaban de ver es lo que se conoce como Internet de los Sentidos. Es una nueva forma de interactuar con la información, creando experiencias, mundos virtuales con los cuales podamos interactuar. Las otras áreas que aparecen en ese triángulo abajo estamos Internet de las Personas, es lo que ya conocemos, toda la evolución que ha tenido y que ha permitido Internet crear las redes sociales y mejorar la comunicación de las personas entre sí. Luego tenemos Internet de las Cosas, donde estamos hablando de nuevas máquinas, sistemas inteligentes que pueden intercambiar información entre ellos para coordinar trabajos o brindar información a las personas a través de esta Internet de los Sentidos. Y la Internet industrial es la conjunción de todo, es lo que Cisco llama Internet de todo, pero que en la industria es el primer lugar donde efectivamente tenemos máquinas, personas e información interactuando para producir algo. Si lo vemos desde otra perspectiva,
Entonces podemos entender que esta interacción entre la información, las personas y las máquinas y con algoritmos de inteligencia artificial va a crear una nueva forma de organizar los trabajos y va a crear nuevos tipos de trabajo. En la parte inferior vemos a la derecha de la pantalla aquellos trabajos que van a asumir las máquinas porque son mejores, más eficientes en ese tipo de trabajo. Por ejemplo, aquellos trámites, aquella tramitología, donde poco a poco se han ido apoderando de estas labores. Creo que ninguno de nosotros nos interesaría ir a hacer una fila de 300 metros en una institución pública si lo podemos hacer por internet, el trámite. Así que ese tipo de cosas ya se están haciendo. Todo aquel tipo de trabajo mecánico repetitivo, indudablemente las máquinas llevan ventaja, pueden hacerlo una y otra vez sin equivocarse. Las personas nos cansamos, nos equivocamos. Aquellos trabajos que requieren capacidad de predecir lo que está ocurriendo en una máquina, en un sistema, también nos llevan cierta ventaja a las máquinas. Por ejemplo, en un vehículo como un Tesla, se están continuamente monitoreando lo que ocurre y se puede darle una alerta al usuario para que lleve el vehículo al taller. También aquel tipo de cosas que requieren una adaptación para que facilitar la vida de las personas. Por ejemplo, en los aviones de guerra, los pilotos ya no tienen que realmente tener puntería, simplemente tienen que visualizar qué es lo que quieren dispararle y entonces la computadora ve lo que está viendo el piloto y ya sea mediante un comando de voz o apretar un botón, dispara el misil y calcula la trayectoria para que llegue directo a donde se quiere. O sea, ya no necesitamos una habilidad especial del piloto para que pueda llegar, o sea, para que le dé al blanco. Lo mismo puede decirse, por ejemplo, yo recuerdo cuando estudiaba y tenía que hacer dibujos en ingeniería, llevamos el curso de gráfica, se requería desarrollar cierta habilidad para hacer un dibujo bonito, sobre todo con tinta. Eh, Hoy en día eso ya no es necesario, simplemente dibujamos en la computadora lo que queremos y un plotter, una máquina de impresión lo imprime y ya no tenemos que preocuparnos por la calidad de los trazos. ¿Qué trabajos van a hacer las personas? Aquellos en los cuales tenemos alguna ventaja sobre las máquinas. Por ejemplo, trabajos que requieran dirección. Creo que nadie estaría dispuesto a que una máquina sea su jefe, que le dé órdenes. Sería algo así como la película Terminator. Por eso nos asusta y nos da miedo, así que indudablemente creo que por un tema de conveniencia es un trabajo que vamos a seguir realizando nosotros. Trabajos que requieran empatía, identificar emociones. Por ejemplo, un vendedor necesita saber si su cliente está alegre, está triste, para poder enfocar eh, su discurso de venta. Necesita aquellos trabajos creativos que requieran imaginación y van a seguir siendo realizados por las personas. Y aquellos trabajos que requieran juzgar las máquinas, los sistemas van a preparar diferentes escenarios de la información y nos van a permitir que elijamos qué es lo que queremos hacer, qué es lo que nos interesa. También van a aparecer trabajos nuevos, aquellos que complementan la labor de las máquinas. Por ejemplo, vamos a necesitar entrenadores de robots. Por ejemplo, si requerimos hacer un trabajo de soldadura, necesitamos a alguien que sepa soldar y que pueda supervisar al robot para ver que está haciendo un buen trabajo, que lo pueda entrenar. Necesitamos especialistas que nos explique los resultados que nos están dando una máquina. Por ejemplo, alguien como Watson puede analizar todos los exámenes médicos de una persona y dar un diagnóstico. Necesitamos un doctor que nos lo explique, que nos lo traduzca, que nos haga ver opciones. Y que también que nos consuele. Por ejemplo, a mí no me gustaría que me dieran una noticia de que tengo un cáncer que me quedan 2 años de vida. Preferiría que eso me lo dijera un doctor, incluso que me dé una palmadita en la espalda, que de alguna forma me consuele. Y aquellos trabajos que se requieren para mantener todo este sistema también van a ser necesarios. Crear nuevos especialistas. Ahora, ¿qué gana la sociedad? ¿Qué ganamos los técnicos, los especialistas al implementar esta tecnología? Pues una especie de superpoderes que amplifican, que
aumentan las capacidades de las personas. Por ejemplo, las siglas que aparecen ahí de DG se refiere a diseño generativo, es usar algoritmos de inteligencia artificial con software de diseño, donde yo le puedo especificar que quiero hacer una silla de madera que cueste menos de 200, de $25 o $30, que soporte 250 kilos de peso. Y entonces el sistema me calcula todos los posibles modelos que cumplen con esas restricciones. Y entonces yo me dedico a buscar aquellos que sean más atractivos para presentar a mi cliente. Y entonces en lugar de presentar 2, 3 opciones, puedo presentar cientos, hasta miles de opciones para resolver un problema. También existe, por ejemplo, imaginemos en un call center que podemos, hoy en día solo tenemos la capacidad de una persona, puede interactuar con otra a la vez a la hora de atender una consulta, pero con un chatbot podríamos entrenarlo para que atienda el 90% de las consultas y le damos a la persona solo aquellas que son nuevas, que son diferentes, que requieren cierto nivel de complejidad, y entonces eso permitiría aumentar por 10 la productividad de una persona en el call center. También podemos crear otro superpoder como encarnar, por ejemplo, los robots colaborativos, los cobots. Tuviéramos, digamos, un robot que hace unas cirugías. Imaginen que tengamos un doctor especialista y tenemos una persona que hay que operarla de urgencia y está en otro país. Entonces el doctor puede entrar por internet, tomar posesión de este robot como si fuera un espíritu, controlarlo y hacer la operación sin necesidad de estar presente. Y todo esto nos está llevando a crear un nuevo sistema de información que llamamos gemelo digital. Es un sistema que en primera instancia le permite a los técnicos, a los ingenieros, intercambiar información, porque la ingeniería requiere eso, requiere, y de hecho ha desarrollado durante mucho tiempo un lenguaje gráfico para comunicar las ideas, porque el lenguaje común no es suficiente. El gemelo digital va un poco más allá, nos permite crear modelos tridimensionales de lo que queremos construir, ya sea una máquina, ya sea un edificio, y entonces les permite entender a los especialistas cómo funciona realmente lo que queremos hacer, y entonces es un medio muy efectivo de intercambiar información. Y esto nos está llevando a una nueva forma de trabajo, a un diseño holístico, donde, por ejemplo, si quisiéramos construir un edificio, todas las personas que tienen que ver con la construcción de este edificio pueden verlo y pueden hacer sugerencias para mejorar el diseño en la etapa donde resulta más barato hacerlo, cuando todavía es una idea, cuando está trabajándose en esa idea en la computadora, no hay nada físico construido. Y al hacerlo de esta forma podemos tener ahorros sustanciales, podemos corregir y detectar problemas antes de que ocurran, y nos puede llevar a ahorros hasta de un 35% durante la vida útil del edificio. Y entonces podemos lograr que el arquitecto, que es el que hace el diseño conceptual del edificio, que es el que enamora al cliente, el que le enseña algo que el cliente dice, sí, eso es lo que yo quiero, eso es lo que necesito, y que cuando ya tiene ese diseño y el cliente dice, sí, sí, quisiera que me hicieran esto, entonces se lo pasa al ingeniero civil, al ingeniero estructural, para que lo analice y vea si cumple con el código sísmico y haga las modificaciones que tenga que hacer para que esto realmente sea funcional, para que no vaya a caerse en el primer terremoto. Y luego el constructor, que va a analizar la información y le va a dar un presupuesto y un tiempo de ejecución para realizar la obra, que al verla el cliente dirá, pues sí, es muy bonito, pero no tengo ese presupuesto, tenemos que ver cómo bajamos el costo. Y entonces, en todo proyecto siempre vamos a tener esas tres fases. Vamos a tener que hacer el diseño conceptual, que es lo que realmente enamora al cliente. Vamos a tener que hacer el diseño tecnológico para poder estar seguros de que eso realmente funciona como se espera. Y vamos a tener que hacer un diseño industrial para poder ajustar todo dentro del presupuesto y el tiempo que el cliente está dispuesto a pagar.
Y una vez que todo eso esté listo, entonces realmente comienza la construcción del edificio. Y entonces tenemos que tener personas que entiendan ese diseño y lo puedan hacer y lo puedan luego mantener y lo puedan operar. Pero si todas esas personas estuvieran presentes en esa etapa inicial de diseño, podrían solicitar mejoras o cambios que producirán estos ahorros. Y esto se da porque es lo que ilustra en este gráfico. En la medida, hoy en día estamos trabajando sobre la curva blanca, la número 3 que aparece en el dibujo, donde tenemos graficadas en el eje horizontal las diferentes etapas en la construcción del edificio y cómo esto afecta el costo del mismo. Y vemos que en la medida que desplacemos hacia la izquierda, que es lo que estamos haciendo con estas tecnologías, podemos lograr bajar los costos a la hora de disminuir los errores, porque en la medida que detectemos un error conforme avanza la obra, que es lo que aparece en rojo, va a ser más caro corregir ese error y menos posible, digamos, eliminarlo como tal, que es lo que aparece en la línea celeste. Entonces de eso estamos hablando, de poder buscar una forma efectiva de intercambiar la información entre todos los que tengan que ver con esa obra, con esa infraestructura y ponernos de acuerdo cuando es más barato hacerlo, en la etapa de desarrollo, en la etapa de análisis. Ahora bien, si bien esto resulta muy atractivo, y lo pongo como ejemplo lo que hemos tratado aquí en desarrollar el concepto del BIM, hay que tener claro que esas tecnologías son complejas, son intensivas en conocimiento, y por lo tanto, a menos que tengamos las personas debidamente preparadas para usarlas efectivamente, realmente no vamos a lograr estos resultados. Y es lo que ilustra acá en el eje horizontal, vemos el impacto, y esto es un estudio que se hizo en Inglaterra en más de 100 compañías transnacionales, sobre el impacto de introducir la tecnología informática en las organizaciones, y vemos que la tecnología por sí misma es muy poco el aumento de productividad que logra, solo el 2%. Tiene mejor resultado invertir en capacitar a las personas en las mejores prácticas que hay en su campo, 8%, 4 veces más. Pero si juntamos los dos, el desarrollo, la introducción de la tecnología y el desarrollo de las personas, la capacitación y el uso efectivo de la misma, podemos tener un 20% en promedio, aumento de la productividad 10 veces más que si solo introducimos la tecnología. Y entonces esta es la parte clave del mensaje. Si queremos ser efectivos en la transformación digital de las empresas, tenemos que invertir en el desarrollo, en la capacitación del personal. El factor humano es fundamental para lograr tener el éxito en este cambio. Tenemos que quitar miedos, porque si la gente ve esas tecnologías, sobre todo la automatización, como su enemigo, que qué va a pasar con su trabajo, etcétera, definitivamente, en lugar de colaborar, va a tratar de obstaculizar el proceso. Y va a ser muy importante que tengamos conciencia de eso. Bien. Ahora bien, ¿por qué es tan importante esta nueva interfase de realidad aumentada? Bueno, porque el desarrollo de Internet de las cosas está haciendo que haya un crecimiento exponencial de la información. Vemos como desde 2013 hemos pasado de 4.4 a 44 en el volumen de datos disponibles, o sea, 10 veces más en un periodo de 7 años, y eso va creciendo exponencialmente. Entonces, con las tecnologías actuales, por ejemplo, una computadora, un celular, una persona puede eh, entender 3 palabras por segundo, ya sea habladas o en texto. Esto es insuficiente. Si incorporáramos la información en una forma visual, como dice una imagen vale por 1000 palabras, y podemos ver 60 imágenes por segundo en un video, y entonces, y usando entonces estos conceptos de realidad virtual, realidad aumentada, podríamos hacer esto. Y si además incluimos la visión periférica,
estamos hablando de que estamos aumentando nuestra capacidad de procesar información más de 2 millones de veces. Podríamos entender el equivalente a 6 millones de palabras por segundo al crear una experiencia inmersiva en realidad aumentada. Y este es el mérito y la ventaja que tiene esta nueva interfase, esta nueva forma de manejar la información. Y por eso este señor Heppelman, que es uno de los gurús en este campo, que junto con Michael Porter escriben sobre esto, y de hecho ahí se les está pasando estos artículos para que los vean y puedan profundizar. Entonces él dice que vamos a tener, igual que como siempre, un mundo físico en el cual las cosas existen, y vamos a crear un mundo digital en el cual vamos a crear copias digitales, virtuales, de estos objetos físicos, que por eso se le llama gemelo digital. Que la forma en que vamos a trabajar es que si tenemos, por ejemplo, un ingeniero o un grupo de ingenieros haciendo la investigación, el desarrollo de un nuevo producto, ya sea un edificio o una máquina, cuando ya tenemos algo que nos parece atractivo, que ya podemos enseñar al cliente, lo hacemos pasar de este mundo digital al mundo físico con una impresora 3D. Cuando el cliente lo analiza y ya hace recomendaciones y se muestra satisfecho con el producto, lo mandamos a fabricar en esta industria 4.0, en esta manufactura inteligente o fábrica inteligente para producción masiva. Como estos productos le hemos agregado inteligencia, les hemos dado con la ayuda de Internet de las Cosas, la capacidad de enviarnos datos, de enviarnos información sobre cómo está funcionando, podemos analizar estos datos con software analítico y poder detectar problemas antes de que realmente ocurran, simplemente son alertas, y podemos generar órdenes de servicio para los técnicos que usando realidad aumentada podrían saber, en el caso de una máquina, qué pieza está defectuosa, cuál es el procedimiento para cambiarla y de una forma expedita hacer el cambio. Aquí ya valga aclarar que esto genera un nuevo paradigma en la forma en que interactuamos con los clientes. Y para ilustrar mejor este concepto voy a mostrarles un video sobre el concepto de gemelo digital. It is called a digital twin, and it represents a new era in simulation, a new world of predictability, a promising new tool for engineering the future. A digital twin is a complete virtual prototype of an entire system, a working system in a real-world environment, a complex system integrating multiple engineering disciplines, requiring systems-level simulation know-how that only ANSYS can deliver. Our customers are now deploying digital twins to manage the entire life cycle of their products, exponentially increasing efficiencies over time, unlocking additional value from existing assets, dramatically lowering maintenance and operating costs, using physics and analytics to eliminate unplanned downtime. Data-driven digital twins, created with ANSYS solutions, can adapt and respond to different and fast-changing environmental or operating conditions. This one-to-one mapping creates a real-time relationship, allowing engineers to make immediate corrections to their systems, optimizing performance, providing engineering insight that can be applied to rapidly accelerate the design of new products. In the near future, digital twins will be commonplace in most industries as a means to predict and avoid product failure. Failures that could jeopardize not just a product's performance, but a company's profitability and future. They are called digital twins, and they are empowering the industrial Internet of Things, helping the most innovative companies in the world to engineer the future. Bien, entonces voy a poner un ejemplo
para explicar cómo, usando estos conceptos, el gemelo digital, que sería un sistema de información técnica, que permite integrar y facilitar el intercambio de información durante todo el ciclo de vida de un producto, donde los datos de operación sirven para soporte y mejora continua del servicio al diseñar las nuevas versiones del mismo. Podemos incorporar al cliente dentro del proceso de investigación y desarrollo para entender mejor las necesidades del mercado, garantizando que con esto hay una mayor satisfacción del cliente y que genere lealtad hacia la marca, aumentando la rentabilidad de la empresa, porque realmente puede opinar y puede hacer suyo el producto que estamos desarrollando. Podemos darle la posibilidad a los diseñadores industriales que tengan herramientas de modelado en 3D que les facilite el diseño conceptual y les permita interactuar con el cliente para seleccionar la mejor versión del producto en su nicho de mercado. Podemos, a la parte de ingeniería, a los especialistas en ingeniería mecánica y eléctrica, darles la posibilidad de trabajar en 2D o 3D según les convenga, acelerando el ciclo de diseño del nuevo producto al permitir el trabajo en paralelo con otros expertos. Y esto entonces, digamos, cuando ya ellos se detienen la carcasa, el modelo del producto, entonces ya ellos saben qué espacio tienen disponible para acomodar todas las piezas mecánicas y la parte electrónica, etcétera, para que esto funcione adecuadamente. Los especialistas en simulación cuentan con herramientas para el cálculo de tensión, estrés y cinética que ayudan a optimizar y validar el producto antes de construirlo. Y esto, pues, es una ayuda extraordinaria. Por ejemplo, en la industria automotriz se ha podido reducir los ciclos de diseño desde que se consigue la idea de un nuevo auto hasta que sale al mercado de 5 años a 2 años y medio. Las personas que trabajan en manufactura con estas herramientas de diseño de planta pueden ayudar a mejorar la rentabilidad del proceso de fabricación porque ya saben qué se va a construir y pueden comenzar a ver diferentes formas de abajar los costos y de sugerir cambios que permitan hacer más barato el producto. Y la gente de mercadeo pueden crear versiones animadas, o sea, prototipos digitales que ayudan a comercializar el producto al permitir al cliente experimentar las mejoras realizadas en la nueva versión. Y esto, como lo ven, es una nueva forma de trabajar, una nueva forma de compartir la información, incluso de integrar a los clientes en el proceso de investigación y desarrollo de un producto. Entonces aquí vale la pena destacar cómo este nuevo tipo de ingeniería, que estoy llamando ingeniería inteligente, nos permite mejorar la parte de creación de productos, porque permite que todas las personas que tienen que ver con el desarrollo de un nuevo producto, tanto la parte de diseño conceptual como de ingeniería, como el diseño industrial, puedan interactuar y sugerir cambios o mejoras. Y tenemos toda la información relevante relacionada desde el punto de vista técnico. Y entonces la gran virtud de esto es que permite, digamos, en la parte conceptual, darle a los diseñadores e ingenieros las herramientas que permitan manipular todas las posibles configuraciones que tengan en la mente sin temor a perder la idea original de su intención de diseño. Una práctica poco eficiente supone tener mucha información en muchos lugares, muchos ensambles o partes en varias carpetas y la idea original esparcida en varios modelos. Con estas nuevas tecnologías conocidas como PDM, se puede hacer un buen manejo de conceptos que permita el trabajo y retrabajo correcto de un mismo producto, generando varias configuraciones y sabiendo cómo utilizar ideas específicas de cada una de ellas para el producto final. La otro gran aporte que tiene la ingeniería inteligente es en la parte operativa, porque ahora entonces le podemos incorporar sensores a las máquinas que nos permiten monitorear la condición de la misma. Y entonces, por ejemplo, si tuviéramos un sensor de vibración, podríamos predecir con 3 meses de anticipación cuándo va a fallar un equipo
Si le pusiéramos un sensor de ruido, podríamos predecir con 2 semanas de anticipación cuándo va a fallar. Si es un sensor de calor, con 2 días de anticipación. Si es un sensor de humo, con 10 minutos. Simplemente habría que correr a apagar la máquina porque definitivamente está ocurriendo un daño masivo. Y entonces, esto genera un nuevo servicio del fabricante hacia el cliente, que se conoce como mantenimiento predictivo, que también se puede aplicar en la industria, y es una nueva forma de dar mantenimiento a los sistemas, y se puede comercializar como un servicio hacia el cliente. Y entonces podemos crear un sistema inteligente para la gestión industrial que integre el concepto de Internet de las Cosas y de PLM, que son las siglas en inglés de Product Lifecycle Management, que son software. El PLM por sí nos permite mejorar la gestión de información de ingeniería, la gestión de información del producto, la gestión de cambios, la gestión de proyectos, la configuración global y la gestión de calidad. Por su parte, Internet de las Cosas y la información, los datos que nos brindan, nos permitan tener más confiabilidad en el proceso, aumentar la productividad, mejorar la seguridad, darle trazabilidad a los productos, mejorar la usabilidad y la eficiencia. Y entonces, este concepto de automatización inteligente, pues, vendría siendo la base de la fábrica inteligente. Y aquí lo que realmente importante es que genera un nuevo concepto, que es la gestión del ciclo de vida del producto, que se conoce como PLM, por sus siglas en inglés, que permite comunicar, colaborar y gestionar, y que guarda toda la información del ciclo de vida del producto, que va desde la concepción, donde significa todo lo que son simulaciones, la parte de planeación, especificaciones, todo lo que tiene que ver con el diseño propiamente, que es la descripción, el desarrollo, el prototipaje, la validación, la parte propiamente ya de realización y construcción, que tiene que ver con la producción misma, el control de calidad, el vender, el despacho, y con lo que tiene que ver con servicio, con lo que tiene que ver con qué es usar, operar, dar mantenimiento, soporte, desmantelaje o el reciclaje del producto cuando termina su vida útil. Y todo esto es la concepción del concepto de fábrica inteligente. Y voy a pasarles un video para que vean cómo se ve con estos nuevos conceptos es una fábrica inteligente. Digitalization is one of the most important driving forces for technological trends and new developments. The networking of machines and systems, as well as gathering information on basic and status data of devices, forms the basis for that. The added value this data provides is demonstrated in Phoenix Contact's in-house tool shop. Thanks to the comprehensive networking of all machines and tools in production, setup times of injection molding systems can be reduced significantly. Every workspace offers access to tool data and databases with animations and 3D models on every tool. In addition, toolmakers can also use augmented reality systems that facilitate processes and reduce the error rate. That's how the complex injection molding tools can be classified immediately. Sprue runners, heating and cooling circuits, as well as the optimum tool temperature are indicated, precisely where they are located. The facility management in Bad Pyrmont also uses AR technology today. The required data is provided by Emalytics, the Phoenix Contact building management system. Thanks to the intelligent networking of the entire building technology, every user has access to the right information at the right time. External maintenance personnel is led independently and informed about everything that is important in the event of a maintenance work. Controlled safety instructions are given directly on the spot, immediately before use. With the high level of data depth, Emalytics creates transparency.
Augmented reality technology makes it possible to experience this transparency. If you are also interested in experiencing augmented reality with regard to Industry 4.0 and building technology, come and visit us at one of our sites. Together with you, we develop your own digitalization strategy, from production to the intelligent building. Bien, entonces lo que tenemos que entender es que todos estos desarrollos tecnológicos nos están llevando hacia un nuevo paradigma, que es comercializar los productos como servicio. Yo pongo como ejemplo lo que para mí es el primer producto inteligente de consumo masivo, los teléfonos inteligentes y específicamente el que genera toda esta nueva tendencia que es el iPhone. Si uno analiza cómo se distribuye el valor de mercado de un iPhone, su cadena de valor, vemos que del 100% del valor de mercado de un iPhone, 73% se lo llevan los que hacen el diseño. El diseño conceptual le toca a Apple y por eso se lleva la tajada más grande, que es un 58%. Diseño tecnológico e industrial se lo llevan otras compañías, que pueden ser japonesas, coreanas, que sería un 25%. Y luego tenemos materiales y componentes patentados que forman parte del iPhone, que se representa otro 22%. Y por último, los que hacen la manufactura, el ensamble, China u otros, sería un 5% solamente. Y en la medida en que sigue avanzando Internet de las Cosas, la impresión 3D, vamos a pasar de la línea amarilla de los productos tradicionales a la línea roja, en donde el valor realmente está al inicio, en la parte de creación, o al final, en los servicios postventa que se generan con estos nuevos productos inteligentes. Por ejemplo, en el caso del iPhone, hoy en día las compañías telefónicas y Apple reciben por lo menos otro tanto, un 100% de los ingresos por venta de música, de video, de aplicaciones. Y conceptos como el monedero electrónico están haciendo que esto crezca y llegará en algún momento a ser un 300, 400%. Entonces, ¿qué sentido tiene vender un producto si lo que realmente nos interesa y lo que da dinero son los servicios? Entonces llegará el momento en que las empresas verán que mejor regalamos el producto a los clientes y les vendemos el servicio. Pero van a ocupar este producto para poder lograr recibir el servicio. Ejemplos de estos, por ejemplo, ya hay compañías que venden servicios de productos de aire acondicionado, pero que no los comercializan como tales, sino como un servicio de climatización. Y entonces incluye en un paquete no solamente el aire acondicionado, sino el mantenimiento del mismo, que puede ser predictivo porque le agrego sensores para facilitar el mantenimiento y saber cuándo va a fallar. Puedo ayudar en la gestión de la energía del equipo, puedo bajar los costos y hacer una gestión inteligente y le ahorro dinero al cliente. Por ejemplo, General Electric, que produce las turbinas de avión, ya no las vende, sino que las alquila a las aerolíneas, a las compañías, y cobra por milla de vuelo. ¿Por qué? Porque este es el componente crítico de los aviones. Si falla, pues el avión cae. Y entonces ellos tienen sensores en las turbinas y están monitoreando permanentemente el estado de la misma. Cuando detectan un problema, mandan a un técnico con la pieza que hay que cambiar al aeropuerto donde llega el avión. Mientras está ahí bajando personas, cambiando carga, hacen el reemplazo. Y esto evita que la aerolínea tenga que sacar el avión de servicio, lo cual le permite pues, generar más ingresos porque tiene más horas de vuelo. Entonces, esto crea una relación ganar-ganar entre el fabricante y el cliente. Ambos se benefician de este modelo de negocios.
El otro gran beneficio y el otro cambio de paradigma importante que tiene la sociedad con estas nuevas tecnologías es que mejora el control de la transparencia. Y pongamos de ejemplo lo que está ocurriendo con el dinero, cuando hemos pasado de un sistema físico de entrega de dinero en los bancos a los cajeros automáticos, que ya significa un avance, una forma de automatizar el proceso y que lo hace más conveniente para el cliente, y a lo que tenemos hoy en día, el monedero electrónico, que ya en países como China, pues permite, de hecho, todos los pagos son electrónicos, ya no se permite usar dinero físico, y el siguiente paso sería crear una moneda virtual. Esto lo que nos permitiría es hacer un total control y transparencia del sistema económico. Los vicios como el lavado de dólares, el pago de propinas, los contrabandos, etcétera, son posibles porque el dinero físico permite el anonimato. Si tuviéramos registrado en un servidor del Banco Central quién es el dueño de cada colón y de dónde vino, etcétera, sería imposible hacer esto. Obviamente eso tendría que ser seguro y tendría que ser confiable para evitar malos usos, pero sería una herramienta sumamente poderosa para las sociedades. Bien, entonces estos nuevos productos inteligentes conectados a Internet, lo que se conoce como Internet de las Cosas, y esta es la definición que dan Jim Heppelmann y Michael Porter, que antes les comentaba, y con la cual, digamos, me identifico, nos dice que estamos tomando algo común como un automóvil, es un sistema electromecánico, le estamos agregando electrónica, software, una interfaz mejorada y sensores que nos permiten considerar el auto como inteligente, con una serie de beneficios para el usuario. Y si además lo conectamos a la nube, a través de Internet, podríamos lograr que el vehículo fuera autónomo. Estos son los grandes beneficios que tendríamos con estos nuevos productos, que igual que ocurrió con el iPhone, son multipropósito. Producto inteligente, esa es su primera característica, puede hacer varias cosas a la vez. Por ejemplo, los nuevos autos van a ser eléctricos, entonces un auto eléctrico ya no solamente es un medio de transporte, también es una planta de generación que en una emergencia podría darle casa a una casa de energía por una semana, por ejemplo. Y eso, por ejemplo, en Japón, después de que hubo todo el desastre de Fukushima, se volvió ya una exigencia que los autos eléctricos pudieran hacer esto. Y entonces vamos a ver cómo los productos inteligentes tienen esa característica, que pueden hacer varias funciones a la vez. Y vamos a ver empresas compitiendo en áreas donde no eran usuales, simplemente porque el producto lo permite y se constituye en una plataforma de servicios para generar valor al cliente. Por ejemplo, un auto que se maneja solo, el cliente podría ir haciendo otra cosa. Podría ir escuchando música, viendo una película, podría ir trabajando, etc. Y eso da oportunidad de convertir el auto inteligente en un punto de venta. Bien. Usando como ejemplo, siguiendo con el ejemplo del auto inteligente y cómo está evolucionando, hemos visto que en realidad ya han habido varios avances que han permitido mejorar el transporte. La primera que vimos fue la digitalización de la información, donde pasamos de los mapas físicos a los mapas digitales y teníamos un aparatito en el vehículo que nos permitía indicar de a dónde iba, a dónde quería ir en una ciudad y del punto donde yo estaba con la ayuda de GPS me daba la ruta más directa para llegar. Luego vimos que eso lo podemos convertir en una aplicación como Waze y ubicarla en la nube, la información en la nube. Y entonces al tener la información de muchos usuarios podíamos predecir, o la aplicación puede predecir cuáles vías están congestionadas y de esa forma generar ruta rápida que va a dar todas estas presas, estos congestionamientos. Y esto ya fue un avance. Luego viene el desarrollo de semáforos inteligentes, donde estos semáforos se pueden comunicar con un sistema como Waze y entonces permiten reducir el tiempo de espera que está ubicada la persona frente al semáforo,
Para esto, entonces, tenemos que entrar en una etapa de normalización para lograr que un sistema se comunique con el otro. Y entonces, los semáforos pueden estar más tiempo en verde en aquellas calles que están congestionadas o darle paso expedito a vehículos de emergencia como los bomberos, a las ambulancias. Y la última etapa vendría siendo propiamente ya crear inteligencia, digamos, un auto que se maneje solo. Bueno, estas mismas 4 etapas serían lo que tendríamos que hacer a la hora de crear un sistema inteligente en una organización. Tendríamos que primero pasar por la etapa de digitalización de la información. Luego tendríamos que llevarla a la nube y normalizar todos los procesos para finalmente poder crear inteligencia. La integración y normalización de información es la etapa clave en estos procesos. Hoy en día lo que tenemos son una gran cantidad de aplicaciones digitales que no se comunican entre sí, son islas de información. Y tenemos que lograr que se comunique y sobre todo permitir que la información fluya entre los diferentes usuarios. Para lograr la transformación de la organización que permita adoptar nuevas estrategias donde los datos se pueden usar como un recurso para mejorar la gestión de las personas, la tecnología y el capital. Transformar la relación con sus clientes para que sea continua y transparente. Buscar nuevas formas de colaboración y funciones de negocio que agreguen valor. Desarrollar un nuevo modelo de negocio, el producto como servicio, que permita mejorar la rentabilidad. Y transformar la organización logrando que las viejas y nuevas estructuras operen en paralelo. Este ejemplo que les pongo ahí en esta imagen no es casual, como hemos venido hablando de los autos o transporte autónomo. Si bien eso tardará y todavía está en pruebas en las ciudades, ya en la minería esto es una realidad. Tenemos ya empresas mineras usando estos transportes robotizados, autónomos, que permiten trabajar las 24 horas, 365 días del año, con un aumento muy sustancial de la productividad, y las personas pues obviamente estarían supervisando y optimizando todo el sistema. Bien, lo último que quisiera enfatizar en este cambio de paradigmas es que la parte realmente difícil es, como ya lo hemos dicho, la capacitación, el entrenamiento de las personas para que jueguen un nuevo rol. Y hay diferentes tipos de roles, que es lo que ilustro con esta imagen de la pirámide de flujo del conocimiento, donde en la base tengo una serie de usuarios que he clasificado en 4 categorías: usuarios administrativos, que se encarga toda la parte contable y financiera de las empresas; usuarios que tienen que manejar software geoespacial, como para acción de flotillas, por ejemplo; usuarios que se encargan de la automatización y tienen software especializado para todo ese tipo de cosas como Internet de las Cosas; y el software técnico propiamente para lo que es diseño, creación, mantenimiento. Ellos están haciendo su trabajo normal, rutinario, y por encima de ellos hay otras personas que pueden tomar los datos que se generan de estas máquinas y sistemas inteligentes que están siendo operados por ellos para mejorar la gestión de la empresa. Y en la segunda capa, lo ideal es poner aprendices, gente que está aprendiendo las tecnologías digitales, pero que además son muy duchos y muy entusiastas en esto, y que por lo tanto pueden hacer esta labor, que es una labor tediosa, en una forma muy económica y además para ellos muy, muy motivante, donde del software administrativo extraen el valor de las cosas, del software geoespacial, dónde están ubicados, del software de automatización, cuál es la condición de las mismas, cuál es la temperatura, presión o otras variables que nos interesen, del software técnico, cuál es la dimensión, estamos hablando de área en metros cuadrados, estamos hablando de volumen, distancias. Y en la tercera capa ya tendríamos consultores que con toda esta información ya depurada pueden crear indicadores de gestión,
variables o datos que nos permitan entender cuáles son las condiciones del entorno, cuáles son las tendencias que se están dando en el mercado o modelos que nos permitan analizar y hacer diferentes escenarios con lo que está ocurriendo. Y en la última parte, eh, digamos, tendríamos gente que está viendo ya la parte estratégica de la empresa, que está trabajando sobre cómo innovar, cómo mejorar el negocio, la rentabilidad del mismo. Entonces vamos a tener los especialistas de siempre que se encargan de la inteligencia de negocios, pero a la par habría que ponerle un especialista en todos estos conceptos de Internet de las cosas, de estas nuevas tecnologías, para que pueda interpretar lo que ellos quieren y traducirlo a todo el sistema, porque hasta ahora los gerentes, cuando querían hacer algo, simplemente le daban órdenes a personas. Pero ahora, para que esto funcione, tenemos que lograr modificar los robots, los sistemas, para que hagan y funcionen de la forma en que se espera. Esto va a requerir un especialista que pueda traducir eso hacia el sistema, a todo el sistema automatizado que tenemos. Y esto pues representa la parte de la pirámide de flujo del conocimiento, donde, como les decía, en la base tenemos el hardware, lo que la gente está haciendo con los productos inteligentes para darle servicio a los clientes. En la segunda y tercera capa tenemos las personas que están eh, ayudando con la información a mejorar la gestión para que sea más eficiente, más eficaz en su relación con el cliente. Y en la última capa, pues tendríamos los que se encargan de, con toda esta información, pues mejorar la estrategia de la empresa e innovar en los modelos de negocio y en los productos y servicios que se ofrecen para lograr que el negocio prospere y mejore la rentabilidad. Todo esto está llevando a una nueva fiebre del oro. Este es un estudio que se publicó en España hace unos años, donde se pronosticaba que para el 2022 los negocios basados en Internet de las Cosas representarían 751 mil millones de dólares por año, donde la parte grande del pastel se la llevarían la construcción, los edificios inteligentes. En segundo lugar vendría el transporte, los automóviles inteligentes. Y en tercero, pues las redes eléctricas inteligentes, las ciudades inteligentes, la industria en general con la automatización y por último otros sectores como lo que es agricultura o dispositivos médicos. Ya hemos hablado de los automóviles inteligentes, los usamos de ejemplo para ilustrar lo que está ocurriendo. Veamos el que aparece en primer lugar, la construcción. ¿Por qué se considera que hay una gran oportunidad de negocios ahí y que va a ser uno de los que más va a beneficiarse de estas nuevas tecnologías? Lo primero es lo que ha venido ocurriendo. En general, todas las industrias se han venido automatizando desde hace ya varios años, pero la construcción no. La construcción más bien ha perdido productividad del año 65 para acá. Esto es un estudio que hace una compañía noruega y por eso aparece ahí como referencia al récord mundial en patinaje de velocidad, porque es una actividad que los cuales destacan los noruegos, un deporte popular allá. Y aún así vean que en esa actividad, que es una actividad humana, donde, como decir, no ha habido cambios significativos en el hardware de los humanos, aún así se ha mejorado por mejores técnicas de entrenamiento, etc. Mientras que la productividad de la construcción ha bajado. Entonces dice, bueno, pero ¿cómo? Bueno, está bien que la construcción sigue siendo muy artesanal, no se ha beneficiado de estas nuevas tecnologías, como han hecho otras industrias, pero ¿por qué bajó la productividad? Por lo menos debería ser igual que la de hace 50 años. Bueno, lo que ocurre es que hace 50 años la construcción pues tenía salarios competitivos con otras industrias. Hoy en día las industrias pagan mejor. Entonces la construcción para poder seguir haciendo su trabajo tiene que contratar cada vez, sobre todo en la parte de operarios, gente que tiene muy baja escolaridad, no sabe leer y escribir en muchos casos, y entonces definitivamente son menos calificados. En el caso nuestro, en el caso de Costa Rica, son los nicaragüenses, en el caso de Estados Unidos, son los mexicanos, y por eso es que hoy en día la construcción es menos productiva que hace 50 años. Pero además hay otro hecho. Estas tecnologías nos están llevando a poder producir
un solo producto, una sola cosa, al mismo costo que antes teníamos que producir por lo menos 10.000. Antes no era rentable montar una línea de producción industrial a menos que fuéramos a producir 10.000 productos o 10.000 cosas de algo. Hoy en día podemos hacer una manufactura de un solo artículo y sí que esto aumente mucho el costo y que sea realmente rentable. Por eso entonces que hoy podemos introducir estas tecnologías a la construcción. Podemos, por ejemplo, usar impresoras 3D para imprimir una casa, ya los chinos lo han hecho, en 3 días, por ejemplo. Y eso entonces va a traer un gran aumento en la productividad de la construcción, la introducción de la robótica, de conceptos como el BIM, que es las siglas en inglés de Building Information Modeling, y que encuentra con toda esta filosofía del gemelo digital. Pero además el concepto de lo que es un edificio va a cambiar y eso se los quiero ilustrar con este ejemplo. Cuando ves retos como el hecho de que millones y millones de personas se están moviendo a las ciudades y te das cuenta que la infraestructura es limitada, el espacio es escaso y el espacio por eso es caro también, pues ves el reto de empezar a pensar en la arquitectura de una manera diferente. No podemos seguir diseñando como los romanos. Lo que nosotros decimos es, si traemos la robótica, podemos crear sistemas y productos que, por ejemplo, hagan que tu salón se adapte de manera natural, se comprima o se expanda dependiendo de las actividades. O que puedas tener un salón y una habitación, o un salón y una oficina, o que esa oficina ahora se convierta en un vestidor. Entonces el apartamento de 40 metros cuadrados empieza a tener mucha más funcionalidad, porque además esta transformación no ocurre con cosas que te llevan tiempo o esfuerzo, ocurre con un dedo, ocurre con la voz, ocurre con gestos, ocurre con el teléfono móvil. Entonces el espacio de una manera muy natural y muy orgánica se adapta a tus actividades y hace que rompamos, digamos, ese paradigma de que el metro cuadrado está linealmente relacionado con la funcionalidad. Y lo que pasa es que esa robótica se compone de mecánica, electrónica y software. Lo que eso quiere decir es que la mecánica básicamente es el puro músculo que hace que las cosas se muevan. Actuadores que hacen que las cosas se puedan mover de manera lineal o otro tipo de motores que hacen que las cosas se puedan mover por el espacio. La electrónica, digamos, que es un poco la conexión entre la mecánica y el software, lo que hace que esos motores puedan tener electricidad, lo que hace que nos podamos conectar a Internet y que tengamos, digamos, fuerza, ¿no? para esa mecánica. Y luego el software es toda la inteligencia, es todo el código que hace que las cosas se puedan mover de manera segura, que estos sistemas, estos muebles puedan hablar con otros elementos. Alexa, tell Ori to create my living room. La gente no se da cuenta que hay mucha robótica que lo llamamos electrodomésticos. Frigoríficos y aspiradoras y ascensores, eso también es robótica. Y lo que pasa es que la robótica puede llegar, el abridor de garaje, otro buen ejemplo, la robótica puede llegar a un punto en el que el coste sea tan bajo que el coste de verdad pasa a ser el mueble. Hemos estado testeando 5 apartamentos en Boston, que es de donde somos, para testear, digamos, la primera y la segunda generación del producto, invitar a gente a dormir en estos apartamentos, darnos feedback, ver lo que funciona, lo que no funciona. Y ahora mismo estamos en el proceso de instalar estos sistemas en todo Estados Unidos y Canadá. Nosotros no pretendemos diseñar todos los muebles del futuro. Por eso tenemos que crear herramientas para que los diseñadores, los creadores de muebles, los constructores puedan empezar a crear soluciones encima de la robótica que se adapten a diferentes espacios. Porque podemos hablar de apartamentos pequeños, estudios, pero podemos hablar también de habitaciones de hotel, o podemos hablar también de oficinas. Podemos hablar de muchos tipos de espacios urbanos, porque el espacio urbano es demasiado valioso como para ser estático y no responder a las necesidades de los usuarios. Vodafone One, el todo en uno de última generación. Bien. Creo que lo que acabo de mostrar ilustra muy bien la capa 1 de la pirámide de flujo de conocimiento. Cómo estos nuevos hardware, estos nuevos robots especializados pueden mejorar la vida y el servicio del cliente.
Entonces ahí sería la capa 1, lo que acabamos de ver en esta demostración. Un edificio inteligente pues sería no solo más económico por esta polifuncionalidad que tendría de transformarse y crear diferentes ambientes, diferentes espacios, ya sea para habitar o también para trabajar. Pero además, todos estos sistemas que hacen el edificio inteligente están generando información y unido a la información que tenemos de otros sistemas, podríamos mejorar la gestión y crear un sistema inteligente para la gestión de edificios. Y aquí lo ilustro con este ejemplo, donde estamos hablando de integrar el software de administración, que pueden ser de varios tipos, como SAP, Microsoft, Oracle, IBM, etc. Con el software de ingeniería, que se usa propiamente para el diseño y construcción del edificio, que es el CAD o el BIM, de lo cual hay varias compañías como Autodesk, Graphisoft. Conectarlo con el software de automatización, Internet de las Cosas. También hay varias empresas ahí. El software geoespacial, donde tenemos los Google Maps, los ESRI, digamos, lo que se conoce como GIS, Sistemas de Información Geográficos. Bien. Y en el centro tenemos un software integrador de toda la información, que es Archibus, un sistema que usan mucho las transnacionales para gestión de ese tipo de infraestructuras. Bien, imaginemos que yo soy el administrador de un complejo, de una transnacional que tiene una gran cantidad de edificios esparcidos por todo el mundo, y entonces yo puedo crear un indicador de gestión como podría ser costo del mantenimiento por metro cuadrado, y si ese indicador está, digamos, entre 1 y 5, aparecen los edificios en verde, y si no, pues aparece el indicador en rojo, que es lo que estoy viendo ahí. Eso me indica que hay algo mal, porque el indicador salió de rango. Entonces yo como administrador puedo hacer un zoom en ese edificio y puedo ver la información y ya digo, bueno, que este es el edificio que me está dando, que está fuera de escala el indicador, vamos a ver qué pasó ahí estoy combinando la información del CAD y el GIS para ver el edificio. Hago de nuevo el zoom y en este caso usando los planos de ingeniería puedo ubicar dónde se generó el problema, que es la dirección de operaciones. Ahí puedo ver un reporte donde me dice que hubo un gasto extraordinario de mantenimiento, que hubo que reparar el aire acondicionado en el auditorio porque había un evento especial y que eso generó un gasto pues, que hizo que el indicador saliera. Normalmente de rango, ¿no? Entonces, normalmente como gerente uno diría, bueno, ahí ni modo, es un imprevisto, ya después mejorará. Pero, como este es un edificio inteligente, yo puedo ir a interrogar y ver los sistemas, en este caso de aire acondicionado, y darme cuenta que el aire acondicionado del auditorio pues nunca falló, que no hubo un cambio de la temperatura, y por lo tanto que no ameritaba este gasto extraordinario. En otras palabras, es un chorizo, es un pago de una dádiva ahí de parte del proveedor que da el servicio para que le autoricen pagos que no se ameritan y que obviamente pues, comparte ahí con el que gestiona el servicio de mantenimiento. Esto normalmente es muy difícil de detallar, de ubicar, pero al cruzar información de varios sistemas lo podemos hacer fácilmente. Y de ahí es donde vemos cómo estos datos pueden ayudar también a mejorar la rentabilidad del negocio al detectar ese tipo de problemas. Y entonces esto es lo que me refería con la pirámide en las capas 2 y 3, donde este tipo de información nos ayuda a mejorar la gestión. Y podemos pensar en formas innovadoras de dar servicio, de dar información al cliente y mejorar la rentabilidad del negocio. Ok. Ahora bien, hay que tomar conciencia, como lo dije al principio, que se está generando lo que los economistas llaman en su jerga un cisne. Los cisnes negros en la jerga de los economistas se refieren a eventos económicos catastróficos que ocurren de forma poco frecuente, como por ejemplo la Gran Depresión de los años 30 o la última que tuvimos fue la crisis del 2008. Este cisne verde, que se debe al cambio climático, por ahí el nombre, va a generar o está generando dos visiones diferentes sobre el futuro. La visión que tenemos a la izquierda está basada en la película Wall-E, es una visión satírica de la sociedad de Estados Unidos, donde tenemos un mundo destrozado, un robotito ahí que lo está recogiendo la basura,
y una serie de gorditos que están en cruceros espaciales en el espacio, que han escapado del planeta, cuidados por robots. Esa es la visión pesimista, ¿no? La visión optimista es la de aquellos que creen que podemos usar toda esta tecnología para construir una sociedad más inteligente, más productiva y que además sea más ecológica, y que ya está ocurriendo en lugares como Singapur, donde están promoviendo la agricultura urbana, edificios que tienen cultivos ahí de aeroponía y cosas de ese tipo, y que además se ven muy bonitos, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas está llevando a crear nuevas estrategias de competitividad. Y aquí vemos rápidamente un recorrido de las estrategias que hemos visto evolucionar en los últimos años. La primera y la más obvia es la del precio bajo, que sigue siendo clave en algunas industrias como la textil y alimenticia, en la cual China pues, fue el líder, claro, que permitió pues, iniciar su desarrollo. Japón también siguió esta estrategia durante varios años al principio de su desarrollo, pero que ya en los años 70 y 80 combinó esta estrategia de precio bajo con una estrategia de calidad, aprovechando los nuevos robots y las nuevas tecnologías de automatización que usó en forma intensiva en la industria automotriz y metalmecánica, y convirtieron en líder en los 80 Japón económico de esta estrategia. Ya en los 90, Estados Unidos, que se había quedado rezagado igual que Europa, porque si bien tenían la tecnología, los sindicatos habían presionado para retrasar su uso debido al desempleo que generaba, reaccionó introduciendo la automatización, todos estos conceptos ya estaban implementando los japoneses, pero le agregó un factor, la innovación continua, porque se dio cuenta que sus productos estaban siendo copiados. Japón tomaba un producto exitoso, Estados Unidos y Europa, lo copiaba y lo producía a más bajo costo. Y todo este concepto que se dio llamar como reingeniería permitió pues, que ciertas industrias como la informática y electrónica llevaran de nuevo al liderazgo a Estados Unidos en los años 90, ser un nuevo líder mundial de la economía. Y hoy lo que estamos viendo es que todo este tema de la sostenibilidad, unido a todos los conceptos anteriores, permite crear un nuevo paradigma de inteligencia, ¿no? Donde estamos hablando de usar en forma intensiva los datos, la información para mejorar el diseño de los sistemas, hacerlos más eficientes, más amigables con el ambiente y mejorar la experiencia para el cliente. Y entonces, en el fondo de todo este tema de sostenibilidad, lo que tiene que ver es con un sentimiento de darle al cliente de seguridad, no solamente por la protección de la vida humana, sino que le estamos asegurando una calidad de vida a los descendientes, y donde se vuelve obligatorio incorporar conceptos como producción más limpia, la responsabilidad social, y donde Costa Rica tendría una oportunidad de figurar entre estos líderes, por la imagen que tiene de país ecológico, por todo el tema de los parques nacionales, por el tema de casi producción del 100% de energía limpia, y que por ahí puede vislumbrarse ya una estrategia de cómo podríamos aprovechar esto para el desarrollo del país. Y aquí quiero hacer un alto y voy a hacer como una especie de metáfora para poder entender cómo se vinculan todos estos conceptos. Y para ello voy a usar el cuerpo humano como un símil del desarrollo, de la evolución de la civilización, donde vemos que si vemos la ciudad como un organismo vivo y que la civilización ha venido evolucionando por etapas y creando partes de este organismo. En la primera etapa, en la revolución agrícola, adquirimos la capacidad de alimentarnos, ya no teníamos que ir a los bosques a cazar, a buscar nuestros alimentos, sino que lo podríamos generar nosotros mismos. Entonces podemos ver esto como la creación de un sistema digestivo, donde la revolución industrial creamos los medios de transporte, la capacidad de controlar la energía, y que esto representaba entonces un sistema circulatorio para este organismo, para la civilización, donde el desarrollo de Internet y el cómputo en la nube lo podemos ver como el desarrollo de un sistema nervioso,
y es lo que hemos visto en esta revolución digital. Y lo que está ocurriendo ahora con el desarrollo de todas estas tecnologías, de la inteligencia artificial, de los sensores, están permitiendo darle sentidos a este organismo, permitiendo que se vuelva autónomo, que comience a ya los sistemas no a tener la información de las personas, sino de las cosas, y con esto actuar en forma autónoma. Y podemos entonces representar esto, y por eso me gusta esta analogía cuando lo vemos, como si tuviéramos diferentes niveles de automatización. Tenemos un primer nivel que se representa con estos sistemas autónomos que hacen el trabajo sin intervención humana, que serían el equivalente al corazón, a los pulmones, al sistema digestivo, donde simplemente, digamos, funcionan, nos mantienen vivos, pero sin una mayor intervención de nuestra parte. Luego tenemos otro segundo nivel, donde tenemos sistemas de alerta, por ejemplo, cuando tengo hambre, y que me indica que tengo que comer, pero entonces yo tomo la decisión de cuándo como, en qué lugar. Y entonces igual va a ocurrir con estos sistemas, nos van a alertar de qué es lo que ocurre para que yo pueda reaccionar y tomar decisiones. Y el último nivel sería un nivel propiamente de análisis de información para tomar decisiones ya más de un tipo analítico, intelectual, donde pienso qué quiero hacer con mi vida, qué quiero estudiar, y ese sería el último nivel. Y entonces, en ese nivel, vamos a utilizar toda esta información, todos estos datos, para poder crear este mundo mejor. Si lo vemos rápidamente, cómo ha venido evolucionando la tecnología, hemos visto cómo hemos pasado del uso de herramientas cada vez mejores por un uso mejor de los materiales. Hemos pasado del uso de herramientas de piedra a herramientas de bronce, herramientas de hierro. En el caso de la revolución industrial, vimos cómo creamos los motores, primero el motor de vapor, el motor de combustión, el motor eléctrico, que nos permitían cada vez tener un manejo más eficiente de la energía para poder realizar trabajo. Antes de esto, todo el trabajo tenía que hacerlo los seres vivos. Si yo quería transportar, por ejemplo, una carga, tenía que ponerle una carreta a un caballo y de esa forma lo transportaba, pero cuando creé el motor de vapor, pude crear una locomotora y ahí entonces, usando el tren, podía llevar la carga más rápido, a mayor velocidad, a mayor distancia. Y esto fue toda una revolución. Con el desarrollo de las computadoras y todas las aplicaciones posteriores, pues hemos visto una mejora sustancial en nuestra capacidad de manejo de la información, de gestión y cómo la transmitimos. Y propiamente ahora lo que estamos viendo es cómo creamos sistemas realmente inteligentes que puedan ser autónomos y con los cuales podamos interactuar. Y esto representa pues algo totalmente nuevo. Por primera vez podemos crear y controlar inteligencia y con la cual podemos interactuar. Y esto está cambiando la forma en que competimos. Durante la revolución agrícola, lo único que realmente interesaba era que las cosas funcionaran. Durante la revolución industrial, interesaba que funcionaran, pero que fuera a un menor costo, que fuera más eficiente. Por ejemplo, un vehículo, un automóvil, el gran logro de Henry Ford fue lograr hacerlo más económico, más barato, para que pudiera masificar su producción. Entonces la eficiencia fue fundamental para ser competitivo durante la revolución industrial. Durante la revolución digital lo que hemos visto es que a la gente ya no solo le interesa el bajo costo, le interesa la calidad, le interesa que también satisface mis necesidades el producto que estoy comprando.
El mismo Henry Ford decía, no importa de qué color quiera un carro el cliente, siempre y cuando sea negro. Y él hacía todos los modelos de negros porque era la pintura que más rápido secaba. Hoy en día sería ridículo pensar que un cliente se conforme con solo un producto que funcione y que sea de bajo costo. Además le interesa que ese auto tenga una serie de, o sea, que sea bonito, que tenga una serie de cualidades que a él le gustan, que le mejoran su experiencia. Entonces de ahí a eso se refiere con eficacia. Y el tema sostenibilidad, como hemos venido hablando, va a ser un requisito fundamental para los clientes en el futuro y van a exigir y van a demandar aquellos productos que realmente le garanticen que sean amigables con el ambiente, que tengan una baja huella de carbono y por ahí tenemos que irnos enrumbando. Si no les muestro, por ejemplo, si yo estuviera fabricando pajillas y de pronto la gente no quiere comprar pajillas o las prohíben, como lo ha ocurrido acá, pues simple y sencillamente mi negocio muere a menos que yo me reinvente. Eh, por ejemplo, el otro día compré una pajilla para mi hijo que me pareció muy interesante, porque se podía doblar, echan un plástico alimenticio y se podía limpiar y entonces era reutilizable. Me pareció muy interesante, de hecho se lo regalé, porque veo que a él le interesa todo este tema del ambiente, como toda esta nueva generación. Y entonces todo esto lo que va a cambiar es la forma en que generamos la riqueza. Durante la revolución agrícola, la tierra era lo que daba la riqueza, el control de las materias primas. Y por eso los nobles, los reyes eran los dueños de la tierra, eran los terratenientes, los campesinos solo la trabajaban. Durante la revolución industrial, los que poseían la tecnología industrial, las máquinas, eran los que producían la riqueza. Yo podía ser el dueño de un rebaño de ovejas y tener un telar manual para producir abrigos, y sin embargo mi abrigo salía más caro que aquel al cual me compraba la lana, pero lo producía con un telar industrial, un telar ya que permitía automatizar la producción y aumentar la producción de por lo menos 8 veces con respecto a un telar manual. Y vimos que entonces estos países se hicieron ricos. Nosotros producíamos, que antes durante la revolución agrícola éramos países ricos, producíamos por ejemplo el cacao, se iba a Europa y nos devolvían el chocolate. Durante los últimos años, con la revolución digital, hemos visto surgir una nueva categoría de productos, por ejemplo el Office, donde el costo de fabricación es insignificante. Realmente lo que nos cobran cuando nos venden esos productos son los productos de investigación y desarrollo. Y hemos estado en un tema de innovación continua y hemos visto como muchos negocios, como el de la música, ha desaparecido y se han convertido simplemente en información. Lo mismo ha pasado con la fotografía y con otros. Han desaparecido las cámaras fotográficas, se han integrado en su nuevo producto, como son los teléfonos celulares, los teléfonos inteligentes. Y hemos visto que la innovación es la base de la riqueza hoy en día. Pero a futuro, con toda esta revolución que se está dando, la inteligencia se va a convertir en este nuevo paradigma de competitividad. Porque vamos a seguir teniendo innovación, pero va a ser una innovación con propósito, donde yo tengo que sustentar con datos ante el cliente que ese producto que está adquiriendo es seguro. Va a ser algo muy parecido con lo que ocurre hoy en día con la industria médica, donde no basta que la gente tenga un medicamento innovador, tiene que estar segura de que ese producto es seguro y tiene que pasar por toda una serie de pruebas para poderlo comercializar. Bueno, entonces esa inteligencia, esos datos que respaldan que el producto, que el servicio que yo estoy dando a mi cliente es seguro, que es amigable con el ambiente, que satisface sus necesidades en una forma eficiente y que va a poder comparar con toda la oferta que hay en el mercado, porque así lo permite ahora Internet. Entonces va a hacer que la inteligencia, el manejo efectivo de los datos, de la información, sea la clave. En donde algo puede ser muy innovador, pero si no cumple con todos esos requisitos, incluso ni siquiera se va a poder comercializar.
Y aquí quisiera entonces plantear una estrategia como país que nos pueda ayudar a hacer un uso efectivo de esta tecnología de la industria 4.0, aprovechando lo que está ocurriendo con el cambio climático y cómo está impulsando el desarrollo de una sociedad inteligente. Y eso, y es lo que mencionaba antes, que Costa Rica tiene la posibilidad, aprovechando esa imagen que tiene y esa energía limpia, sobre todo en la parte eléctrica, para ir generando una estrategia de desarrollo. De hecho, ya se está haciendo con la promoción de los vehículos eléctricos. Y aquí rápidamente veo cómo esas tecnologías se relacionan con entre sí, cómo nos pueden ayudar a potenciarnos como sociedad. Lo primero es el boom que estamos teniendo de la energía limpia, sobre todo la eólica y la solar, que están volviendo cada vez más baratos y más competitivos y ya están desplazando las energías fósiles. Cómo está dándose un desarrollo de las baterías que son necesarias para lograr almacenar en gran escala esta energía limpia, porque la gran ventaja de los combustibles fósiles es que la energía está almacenada en el combustible. Y para poder hacer un uso efectivo de esta energía renovable, que es abundante y barata, necesitamos tener medios de almacenarla que sean económicos. Y eso está potenciando el desarrollo de los autos eléctricos. Y va a generar este boom de autos eléctricos la necesidad de cambiar la forma en que gestionamos, en que manejamos los sistemas eléctricos, que es lo que se conoce como red eléctrica inteligente, o la active que aparece acá. La administración de la demanda va a ser un requerimiento, el desarrollar conceptos como planta eléctrica virtual. Según estudios que se han hecho en Estados Unidos, si cambiáramos todos los vehículos de combustión a eléctricos y usando el paradigma actual de las empresas eléctricas, tendríamos que en un país como Estados Unidos construir 4 veces las plantas eléctricas que se tienen, lo cual no sería rentable, no sería económico, pero si administramos la demanda, evitamos que se sincronice la carga de los vehículos eléctricos y la podemos desplazar en el tiempo, podemos lograr cambiar hasta el 85% de la flotilla de vehículos livianos en Estados Unidos sin necesidad de construir más infraestructura. Y lo mismo valdría para nosotros. Esto a su vez va a dar pie para generar y motivar la introducción de electrodomésticos inteligentes, como por ejemplo una refrigeradora, la cual siempre está prendiendo y apagando. Pero si yo le agrego inteligencia y logro que se comunique con la empresa eléctrica y se apague durante la hora pico, puedo recortar ese pico de demanda y darle un incentivo económico al usuario y que además tendría otros beneficios, porque por ejemplo esta refrigeradora inteligente podría indicarle al usuario que le falta la leche y que pase por ella al supermercado porque no tiene leche para el desayuno de mañana. Además, esto llevaría a un nuevo paradigma en la forma, o sea, de lo que esperamos de las empresas eléctricas, porque podrían convertirse en, en un operador neutral que dan o crean una infraestructura de red para el suministro de energía y telecomunicaciones. Porque todas estas máquinas inteligentes van a requerir energía, pero también van a requerir conectividad a Internet y la fibra óptica puede viajar por la infraestructura eléctrica porque los campos electromagnéticos no afectan a la fibra óptica. Y entonces podemos convertir a las empresas eléctricas en un proveedor de servicios o de una plataforma para lo que es Internet de las cosas y brindar una serie de servicios en la nube. Y entonces cambiamos el paradigma para estas empresas y le damos una función al ICE diferente a la que tiene hoy en día, porque tenemos un grave problema de competitividad con una energía muy cara, muy costosa. Definitivamente en la época que viene, si vamos a producir la energía en el techo de nuestras casas, de los edificios, no tiene sentido pensar en tener una institución produciendo, gestionando la energía. Al contrario, podríamos tener, y esto sería muy lamentable, una quiebra de una institución como el ICE si no tomamos las medidas a tiempo. Bien, voy a usar como ejemplo lo que ha pasado en California, que no solamente es un modelo en la parte de desarrollo tecnológico de Silicon Valley, sino también en todo lo que es el tema de eficiencia energética, para ilustrar
cómo podría esto ayudar a Costa Rica. Si vemos en este gráfico, vemos que hasta los años 70 el consumo per cápita del resto de Estados Unidos comparado con California era muy similar, pero en los 70 prácticamente se estaciona el consumo en California y eso fue porque antes California, todavía lo sigue haciendo, pero cada vez menos, dependía mucho de la energía fósil, del petróleo, para producir la electricidad. Y cuando se crea la OPEP y sube extraordinariamente el precio del petróleo, ven que ahí se ve como ese piquito donde baja la demanda, porque si le subimos mucho la factura eléctrica a las personas, a las empresas, estas pues consumen menos. Y eso fue lo que hizo California para bajar la factura eléctrica. Comenzó a promover el ahorro en la demanda y le fue muy bien. Ya a principios de la década del 2000 había una brecha de un 50% en el consumo per cápita de California versus el resto de Estados Unidos, y por cada dólar de ahorro en la demanda se obtuvo $4 de ahorro en la infraestructura en el caso de California. O sea, fue muy rentable esta estrategia. En el caso de Costa Rica, yo estimo que ese ahorro puede ser de $10 por cada dólar invertido en el ahorro de la demanda, porque aquí, si bien las plantas hidroeléctricas, que son la gran mayoría, son más rentables en el largo plazo que una planta térmica, lo cierto es que son más caras de construir. Y entonces, si yo me gano, digamos, la posibilidad de evitar construir esta planta hidroeléctrica, es muchísimo más grande el ahorro y la rentabilidad que si me lograra construir una planta térmica. Porque como digo, la planta térmica es más barata de construir, pero es más cara de operar porque hay que pagar el combustible, mientras que en la planta hidroeléctrica el combustible, o en este caso el agua, es gratis y por lo tanto por ahí viene la rentabilidad. Pero si me puedo evitar construirla, es el mejor negocio que puedo hacer. Ahora, ¿cómo puedo reducir la construcción de estas plantas eléctricas? Bueno, mejorando la eficiencia, haciendo lo mismo que hizo California, donde vemos aquí cómo evolucionó el consumo de los refrigeradores promedios en las casas hasta mitad de los 70 y cómo decayó rápidamente cuando se promovió legislación que evitaba que se comercializaran estos refrigeradores a menos que cumplieran con cierta normativa de eficiencia. Y esto fue bueno también para el usuario porque le ayudó a bajar su factura eléctrica, pero también bueno para la sociedad porque se evitó hacer una infraestructura muy costosa. Y entonces hay que tener en cuenta que la eficiencia en los sistemas eléctricos se puede lograr de otras formas. Uno es por cambios tecnológicos, como en este caso refrigeradores más eficientes, que con la ya producción masiva pueden resultar hasta más baratos que los refrigeradores ineficientes. Y luego viene el tema de agregar la inteligencia, donde puedo poner sensores, por ejemplo, en una sala donde tengo iluminación y aire acondicionado, y apagar cuando no hay personas. Así evito el uso de energía cuando no es requerida, cuando no es necesaria, y eso sería la segunda forma de ahorrar. Y el tercer forma es cuando logro apagar carga durante la hora pico. Ven ustedes cómo es la distribución típica de los picos de demanda en un sistema como el de California, que hay un pico anual, que en este caso se dio el 25 de julio a las 17 horas en California en el año 2011. Y si lo veo desde otra perspectiva, vemos que esas primeras 50 horas representan el 0,6% del consumo anual de energía y el 10% de la potencia máxima instalada. O sea, en el caso de California, si pudieran recortar ese 10% de ese pico de demanda, de esos picos, y usando un concepto como el de planta eléctrica virtual, donde yo apago carga en lugar de prender una planta térmica, eso resulta en un ahorro de por lo menos $100 millones al año. En el caso de Costa Rica, ese tipo de gestión de la demanda podría haber reducido las tarifas hasta un 33% del costo para los clientes del sistema. Esto fue un estudio que yo hice en el año 1987, que fue publicado en el año 90 para mi tesis de graduación de maestría en ingeniería eléctrica. Y este es el concepto que quiere ilustrar de planta eléctrica virtual,
y para los cuales voy a pasar un video. Did you know that smart grid technologies are creating new methods to support energy distribution systems and enhance reliability? Advances in communication, computing, and sensor technologies are creating new alternative solutions to traditional approaches of meeting ever-increasing demand. Here's a quick look at how emerging smart grid technologies in the form of a virtual power plant can be leveraged to improve grid reliability as an alternative to installing additional infrastructure. To see how this works, let's use a segment of the grid in Queens, New York as an example. A typical area station in Queens brings power from the transmission system to an urban neighborhood on the order of hundreds of megawatts. It is based around 4 transformers supplying the peak load, with a 5th transformer in standby in case of a contingency event or failure of one of the others. Presently, this segment of the grid can easily handle the loss of one substation transformer, or an N-1 event, because a backup transformer is already in place. Here, you can see the system is designed to maintain reliability and 100% power capacity if a single substation transformer fails, because a backup transformer can supply the load. During an N-2 scenario, a second failure follows an initial failure and results in 2 substation transformers becoming unavailable. In this scenario, the grid equipment would be operating at above rated capacities during peak conditions, and without additional support, the grid operator would be forced to disconnect customers, or equipment would begin to fail. Using conventional technology to achieve N-2 support, the system would require the addition of another substation transformer, and real estate in Queens is at a premium. Adding capacity to achieve N-2 capability would require substantial capital investment. Another option would be to address these contingencies using smart grid technology. This example demonstrates how a smart grid can be used to improve reliability in the case of N-2 events. By leveraging communications, intelligence, and sensors, a wide range of distributed energy resources can be treated as a virtual power plant. This involves the collection of data from thousands of different distributed energy resources via a secure communication infrastructure. These resources can be aggregated and controlled like a traditional power plant by a system operator. Examples of these resources are smart meters and smart appliances that are distributed throughout the grid enable demand response, which encourages the shedding of load or turning off of appliances during constrained conditions. Energy and thermal storage technologies throughout the grid, which store electrical or thermal energy during off-peak times and discharge during peak times. Conservation voltage reduction is a process to systematically reduce voltages on the distribution network, resulting in a proportional reduction of load. Solar technology is also deployed to provide renewable energy generation. Conventional distributed generation is used as emergency backup for customers and can also be leveraged as a resource. So here's how this virtual power plant technology can be used to address an N-2 scenario. During an N-1 event, proactive communications to the virtual power plant puts those distributed resources at a high state of alert. Weather and demand forecasts are fed into an intelligent controller to determine the optimum dispatch scenario in the event of a second failure. When a second contingency event occurs, or N-2, the intelligent controller automatically reduces load in real time to reduce the risk of the remaining 3 transformers getting overloaded, using the virtual power plant resources if load exceeds the ability for the grid to meet the demand. Through the use of smart technology in the form of a virtual power plant, a smart grid is a viable alternative to traditional methods to improve reliability. And when you compare the investment required for conventional technology with a smart grid approach, a virtual power plant can become a viable alternative to improve or enhance grid reliability. Bueno, no hay una receta que podamos aplicar universalmente para crear un modelo de desarrollo para una sociedad, para un país
Cada país tiene que, de acuerdo a sus condiciones ambientales, históricas, culturales, el tipo de sociedad que tiene, crear su propio modelo de desarrollo. En nuestro caso, a mí me parece que debemos aprovechar todo este trabajo que hemos hecho en el tema de sostenibilidad y ligarnos a esto para lograr destacar en el mundo y atraer empresas interesadas en el desarrollo de estas tecnologías verdes. Pero además tenemos que invertir en potenciar el desarrollo del conocimiento, porque es la clave para crear esta inteligencia y el grado de bienestar que esperamos de una sociedad inteligente. El conocimiento lo podemos clasificar en tres grandes categorías. Primero, el conocimiento tecnológico, el manejo de estas nuevas herramientas. Conocimiento organizacional, de cómo nos acoplamos, nos asociamos para lograr hacer un uso efectivo de estas tecnologías, que es lo que yo trataba de ilustrar con el concepto de la pirámide de flujo de conocimiento. Y por último, el desarrollo de los valores, la cultura apropiada para poder ser realmente eficaces en la aplicación de estas nuevas herramientas y estos nuevos conceptos. Y quiero concentrarme en el tema de la cultura porque me parece que es clave, es el factor clave. Y quiero resaltar tres valores que son fundamentales desarrollar. Primero es la confianza. Cuando uno va al Silicon Valley, lo primero que a mí me sorprendió mucho fue que me dijeran que el secreto del modelo de Silicon Valley es la confianza. Al principio uno no lo entiende, pero cuando ya le explican que California se fundó a través de la fiebre del oro, cuando venía gente de todo el mundo atraída con la idea de obtener parte de esta riqueza y que tenía que cruzar la gran pradera, los que no aprendieron a colaborar se morían de camino. Hubiera una situación pues, difícil, inhóspita, o te mataban los indios, o las serpientes, o el desierto. Y entonces esta cultura colaborativa, esta de cooperación, genera este ambiente de confianza que es la base del éxito del Silicon Valley. Y si no logramos crear esa confianza, es muy difícil que podamos seguir adelante como sociedad. Teníamos que aprender a colaborar, a trabajar en conjuntos, pero esto no es fácil. A mí me tocó estar en alguna época en Estrategia Siglo XXI como director de innovación y recuerdo que trajimos un experto de Irlanda y le preguntábamos que cómo había logrado ellos crear este mecanismo de colaboración que los habían convertido en un país exitoso, un país ya desarrollado. Y ellos nos decían que, para ser francos, no se lograron poner de acuerdo en ese plan de largo plazo hasta que no tenían un desempleo del 30%. Y que el chiste nacional era que el último que se fuera de Irlanda que apagara la luz. Realmente todos estos países que hoy en día son desarrollados, primero tuvieron que pasar por grandes crisis para aprender a colaborar y crear esos hábitos que luego, cuando ya salieron de la crisis, mantuvieron. Y esa es la ventaja de crear hábitos. Si son hábitos buenos, positivos, de trabajo, de honestidad, de transparencia, pues se conserva y tenemos que ver como sociedad cómo creamos los mismos acá. El segundo valor cultural que creo que es importante desarrollar es la empatía. Y aquí pongo como ejemplo este pensamiento de Steve Jobs para entender qué es esto, que decía así: algunas personas proponen darle a los clientes lo que quieren, pero esa no es mi postura. Nuestro trabajo consiste en averiguar qué van a querer antes de que lo sepan. Creo que fue Henry Ford quien dijo una vez: si les hubiera preguntado a mis clientes qué querían, me habrían contestado un caballo más rápido. La gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. Por eso nunca me he basado en las investigaciones de mercado. Nuestra tarea es en leer las páginas que todavía no se han escrito. Y creo que por todo lo que hizo Steve Jobs es claro la importancia de desarrollar esta capacidad empática que es fundamental para ser exitoso en el diseño conceptual y crear productos que realmente enamoren al cliente, que los quiera comprar. Y el último valor
que es importante es la pasión. Cuando uno va al Silicon Valley y le pregunta a los inversionistas qué buscan ellos para decidir a qué emprendedor le apuestan, ellos dicen pasión. Pero solo eso, sí, pasión. O sea, ese es el factor fundamental. Y hay una anécdota que se cuenta ahí que quisiera rescatar para entender mejor esto. Y es sobre el avión, que desarrolló el primer avión, que todos sabemos que fueron los hermanos Wright. Dice que por esa época en Estados Unidos, igual que muchos gobiernos del mundo querían tener el primer avión, porque tenía un valor estratégico en una guerra, y hicieron un premio, dieron $50,000 al que pudiera desarrollar el primer avión y se lo ganó un ingeniero que todo el mundo consideraba que un ingeniero pues, muy famoso, muy ligado al MIT, a Harvard, y el equipo que él tenía era excelente, así que decían, bueno, esta es la persona que tenemos que apostarle, porque tiene el conocimiento y la capacidad y todas las conexiones necesarias, además del dinero que le estaban dando para poder hacer el primer avión. Y todos sabemos que no fue él el que hizo el primer avión. Los hermanos Wright tenían un taller de bicicletas, eran unos apasionados con este tema de la aviación, y todas las tardes, después de que cerraban su taller, se llevaban piezas para hacer unos 15 intentos, porque obviamente se tiraba el avión, se rompía y lo reparaban, y ahí seguían probando ideas hasta que llegaron a dar con la que les permitió crear el primer vuelo y que los hizo tan famosos. Bueno, dicen que este ingeniero, cuando vio publicado en el periódico que los hermanos Wright habían hecho el primer vuelo, le dio tanta cólera que dejó el proyecto tirado. Y es que si realmente hubiera tenido pasión, se hubiera preocupado por entender que había hecho los hermanos Wright y ver cómo lo podía mejorar y poder crear un mejor avión. Pero realmente lo que le interesaba era el dinero, la fama. Y entonces, por eso los inversionistas han aprendido que si uno quiere saber quién va a ser el que va a triunfar, es aquel que está dispuesto a probar una y otra vez hasta lograr alcanzar el éxito, y que realmente lo que lo motiva a él no es el dinero, no es la fama, es la pasión que siente por aquello que está haciendo. Aquí ilustro cómo funciona un ecosistema de innovación, cómo funciona en el Silicon Valley, donde los inversionistas invierten en los innovadores, en estas nuevas ideas, que cuando ya han logrado resolver, llevar a cabo su idea, pues los integradores de tecnología utilizan esto para resolver los problemas, y luego hay otros que se encargan de comercializar la solución, otros que lo enseñan a usar estos nuevos conceptos tecnológicos, los que los aplican en las empresas y generan nuevos productos y servicios que al llegar al mercado permiten cerrar el ciclo y que los inversionistas recuperen su inversión. Normalmente se destaca mucho la relación entre inversionistas e innovadores, lo que se conoce como investigación, desarrollo, innovación e incubación de empresas, pero yo quisiera destacar el modelo de transferencia tecnológica en este modelo, que es la relación que existe entre los integradores de tecnología, los que comercializan y los que la enseñan a usar, que es fundamental. De hecho, tener un buen modelo de transferencia de tecnología es lo que nos garantiza poder tener un ecosistema de innovación robusto. Cuando uno ve la experiencia de países como Corea o Japón, ve que ellos no empezaron innovando, empezaron copiando productos. Samsung, por ejemplo, le manufacturaba el iPhone a Apple, y una vez que entendió cómo funcionaba, sacó sus propios modelos. Entonces debemos preocuparnos por adquirir primero el conocimiento para luego empezar a innovar. Ahora, ¿qué oportunidad tiene un país como Costa Rica de destacar en esto? Pues la verdad, mucha. Hemos tenido un buen desarrollo en todo lo que son servicios, sin contar el turismo. Hemos pasado de $165 millones en el año 95 a más de 3.498 en el año 2014, y sigue subiendo. Ya en el 2014 el 31% de nuestras exportaciones, de un tercio, correspondían a este rubro de servicios. Habíamos crecido más de 20 veces en los últimos 20 años. Pasamos de tener más de 1,000 personas en el 2000 a más de 50,000 en el 2014, 6 empresas en el 2000 a más de 120, y este número hoy en día son mucho más grandes.
Pero de hecho se nos ve a nosotros como el país en Latinoamérica que tiene más posibilidades de destacar en esta nueva revolución tecnológica por el desarrollo que hemos tenido en la parte de informática, las empresas de software que tenemos acá. Y si queremos fomentar y desarrollar nuestra industria y que se convierta en una industria 4.0, tenemos que invertir en el desarrollo de técnicos, de super técnicos, de super ingenieros. Y aquí quiero destacar este pensamiento de Peter Drucker en su último libro, que decía así: esta nueva economía del conocimiento dependerá en gran medida de los trabajadores del conocimiento. En la actualidad, esta expresión es usada ampliamente para describir a personas con considerables conocimientos y aprendizaje teóricos, médicos, abogados, maestros, contadores, ingenieros, químicos. Pero el más sorprendente de los crecimientos será el de los tecnólogos del conocimiento, técnicos en computadoras, diseñadores de software, analistas en laboratorios clínicos, tecnólogos de manufacturas, técnicos paralegales. Estas personas son tanto trabajadores manuales como del conocimiento. De hecho, por lo general pasan mucho más tiempo trabajando con las manos que con el cerebro, pero su trabajo manual se basa en una importante cantidad de conocimiento teórico que solo puede ser adquirido por medio de la educación formal y no por la práctica del aprendiz. Y cuando uno ve países como Alemania o lo que me tocó ver a mí en Taiwán, uno se da cuenta que, por ejemplo, en Taiwán el 70% de los colegios son técnicos. Y usted no puede llegar a ser ingeniero si no viene de estos colegios técnicos. Se crea una pirámide en la cual primero se forman los técnicos medios, luego vienen los técnicos superiores y luego los ingenieros, y ahí sigue subiendo. Y obviamente esto da una gran fortaleza en el conocimiento. Y es fundamental si queremos tener éxito en el desarrollo del personal competente para crear esta industria 4.0. Y aquí voy a ilustrar algo que quiero enfatizar con respecto a la necesidad de cambiar el modelo de educación. Y para ello voy a usar un video que tiene para mí un valor histórico, ya no comercial, pero quiero destacar algo en el mismo y lo comentamos al final. Microsoft de Costa Rica inicia operaciones el 14 de septiembre de 1999 como una empresa especializada en la promoción de tecnología de punta. Somos responsables de introducir el diseño y manufactura asistido por computador en la industria costarricense y buscamos siempre innovar en los productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes. Ritec es una compañía multinacional con sede en Londres, Inglaterra, que se dedica a la producción de equipos, accesorios para el mercado de filmación. En esta planta se manufactura específicamente algunas de las marcas del grupo, específicamente la marca Sachtler, Vinten y O'Connor, y se inició con lo que era solamente el ensamble. Se traían todos los componentes de Europa, se ensamblaba el producto y se exportaba a Estados Unidos principalmente. Para el año 2006, la compañía decidió invertir en el taller de maquinado de precisión en Costa Rica. Una vez que iniciamos operaciones con estos equipos, nos vimos en la necesidad de comprar un software adecuado para la programación de los equipos CNC y de esta manera contactamos a Microsoft. Y entonces fue un proceso, digamos, en el que estuvimos aprendiendo mutuamente. Bueno, durante el tiempo que nosotros estuvimos aquí se desarrollaron entre unos 40, 50 componentes entre lo que serían los proyectos y lo que serían las partes intermedias, que eso se daba mucho. En síntesis fue optimizar un poco lo que era diseño de fixtures, que es lo que tenemos en pantalla, y también optimizar lo que era el proceso de manufactura asistido por computadora. Esto es lo que normalmente le llamamos la simulación, donde aquí podemos ver el componente ya siendo propiamente mecanizado por la máquina. Ya cuando se empezó a desarrollar con el software ayudó mucho para una mejor visión de todo el mecanizado.
que ellos aportan, digamos, principalmente a Bytec Group es esta combinación de conocimientos y aportes, digamos, para desarrollo de productos y poder así ofrecer una mejor respuesta hacia nuestros clientes. Entonces sí es una relación interesante en lo que sería Mexsoft y lo que sería Bytec, porque aprendimos mucho los dos, tanto en implementación de software como sería en todo lo relacionado con el mecanizado. Gracias, digamos, a que teníamos personal que conocía la tecnología y el conocimiento que ya tenía la empresa sobre la manufactura, logramos combinar con éxito el proceso. Es fundamental el rol del gerente para que este cambio se haga en forma exitosa, sobre todo cuando son procesos muy largos como este caso que duró 2 años en total. Para que este tipo de iniciativas de encadenamiento tengan éxito es vital y es muy importante el apoyo de la alta gerencia. Necesitamos que el gerente motive y apoye al personal para que el cambio se dé en forma exitosa. Cuando iniciamos el proceso de desarrollo de componentes en Costa Rica teníamos 2 alternativas: traer técnicos del extranjero, de nuestras plantas en Alemania o Estados Unidos, o buscar una alternativa local. Aquí fue donde decidimos tomar la alternativa local por medio de Mexsoft. Logramos reducir los costos considerablemente y desarrollar la misma tecnología con capacidad 100% local. Bytec es importante para nosotros porque nos permite demostrar que es posible traer tecnología de los países desarrollados e introducirla con éxito en Costa Rica. Nos permite hacer ver que podemos alcanzar el nivel de la manufactura del primer mundo y que este proceso lo podemos repetir con otras empresas. Ahí es donde yo creo que Mexsoft tiene realmente una diferencia con respecto a otras empresas que existen en el mercado. Bien, la idea de mostrarles ese video era hacer ver algo que espero que hayan notado ahí, es los jóvenes que eran los muchachos que implementaron la tecnología. En un principio, y yo debo confesar, tenía la idea de que para hacer este tipo de implementaciones debemos usar ya ingenieros con una amplia experiencia. Incluso yo tenía a cargo la maestría de ingeniería electromecánica en el TEC. Hemos terminado todo un proceso de investigación en estas tecnologías, entonces estábamos con un curso de CAD/CAM y mi idea era ir introduciendo esta tecnología en la maestría y que de ahí pues podríamos contratar a algunos ingenieros que viéramos que se destacaban para implementar esto en las industrias. La sorpresa fue que en el primer curso, que teníamos 30 personas, realmente hubieran apenas 2, y no, si el mismo socio que me estaba ayudando en esto, que ya tenía experiencia en la industria, me decía, no, yo no contrataría a ninguno de estos para implementar esto en la industria. Le digo, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde conseguimos gente? Le digo, bueno, entonces nos fuimos al otro lado y fue, como él era egresado de Don Bosco, buscar técnicos, pero ya muchachos en educación ya vocacional, que tuvieran cierto grado de experiencia. Además ayudamos al Don Bosco para que en el proceso de formación fuera enseñándoles estos nuevos conceptos tecnológicos y luego los mejores los reclutábamos y nos funcionó muy bien. De hecho, eso es lo que quería representarles en la pirámide del flujo de conocimiento cuando en esa segunda capa ponía aprendices y que son la parte esencial en el proceso de transformación productiva. Y entonces lo que quisiera con estos es destacar este pensamiento de Albert Einstein, que se ha convertido en una guía en mi vida, de que no pretendamos que las cosas cambien si hacemos siempre lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progreso. La creatividad nace de la angustia como el día surge de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Muchas gracias y estamos a sus órdenes.